Un día iba a almorzar con el antiguo director ejecutivo de uno de los grandes bancos. Empezó a sacudir la cabeza y me dijo, ¿sabes, John? Es demasiado importante, no puedo hacer eso. No fui capaz de provocar en ellos la reacción que había tenido yo. Es decir, deja el boli en la mesa, párate y replantéatelo todo. Todo me resultaba obvio. No tenía dudas entonces y sigo sin tenerlas. Pero tampoco tenía ni idea de que lo que estaba promulgando sería algo revolucionario. Solo sabía que era algo con lo que todo el mundo discrepaba. Pero tenía razón en todo. Cambió mi forma de pensar en todo lo demás. Una idea que se extiende desde lo microscópico hasta lo cósmico. Lo mágico es que nunca termina. Hace que me sienta como si esto fuera a cambiar el mundo. Hemos malinterpretado lo que quería decir Darwin cuando promulgó su teoría de la supervivencia del más apto. Es un increíble acto de malabarismo de los mismos materiales una y otra vez. Todo está interconectado, el mundo se autoequilibra y nosotros estamos fastidiando dicho equilibrio. Debemos replantearnos nuestro lugar en el universo. Hacia la circularidad. No suelo pensar demasiado en el pasado. Tal vez porque lo recuerdo con tanta claridad que no necesito pensar en ello. Es como pasar las páginas de un libro. Los recuerdos son así. Si quieres que me remonte al principio, calculo que fui concebido el día del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1900... ¿Qué año fue? 1918. Mi madre se contrarió tras mi aparición en su útero porque tenía un buen trabajo. Así que me llevó con mi abuela para que me criara a ella. A mi padre, que trabajaba en Brixton, al sur de Londres, solo lo veía de vez en cuando. Era un profesor maravilloso. Un año por Navidad me hizo, sin duda, el mejor regalo que podía hacerme. Era lo que él llamaba una caja de trucos. Una cajita que contenía cables, campanitas y luces. Me dijo, aquí tienes, intenta combinar todas esas cosas a ver qué consigues. Tenía 4 años. Había algo en aquel regalo que me inspiró de muchas formas distintas. Recuerdo ir por ahí molestando a la gente, preguntándoles ¿por qué se necesitan 2 cables para enviar electricidad? ¿Se puede enviar gas o agua por una tubería con un solo conductor? Nadie parecía saber las respuestas y entonces me di cuenta de que tendría que averiguarlas por mi cuenta. Es algo que le pasa a la mayoría de los niños. Los niños se centran en la música o en la pintura o en algún campo en concreto cuando les regalas algo a esa edad y les das la oportunidad de concentrarse. Tenía unos 10 u 11 años.
Había oído hablar de los microscopios y quería tener uno. Mi padre fue a Edmund Scientific en Barrington, Nueva Jersey, y me compró placas, cubreplacas y tubos de ensayo. Me compró un buen microscopio, me compró un microscopio profesional. Habló con un compañero de trabajo que hacía letreros y me hizo uno que ponía Janine Benius, microscopista. Podría haber puesto astronauta, porque cada vez que me sentaba era como si viajara a otro mundo. Y me compró un libro titulado Cazar con un microscopio, lleno de dibujos en blanco y negro de unas criaturas exóticas. A mí me parecían dragones de ciencia ficción. Cogimos agua de un estanque. Esa noche la observé con el microscopio y evidentemente allí había un montón de criaturas como las que había visto en el libro. Y eso me impresionó. Me dejó perpleja. Cambió mi forma de pensar en todo lo demás. El recuerdo más feliz que tengo es de algo que siempre quería hacer cada sábado. Los sábados por la noche íbamos a la casa de mis abuelos. Mi abuelo se ponía un traje de 3 piezas. Tenía una forma de andar y una forma de vestir muy elegantes. Luego íbamos al mercado nocturno y cogíamos 4 o 5 tipos distintos de platos. Aún recuerdo claramente que en cada puesto había siempre 2 cubos. Un cubo de utensilios usados, vasos y tazas usados, y otro con utensilios limpios. Jamás me puse a reflexionar sobre ese sistema. Pero cuando fui a Estados Unidos, vaya. Al principio me pareció algo increíble. Iba a cualquier restaurante de comida rápida y no había más que montones y montones de envoltorios. Todo plástico. La pajita, las tapas, incluso los vasos, los envoltorios, los paquetes de ketchup. Al final siempre intentaba devolver esas bolsas de ketchup al mostrador y ellos me decían: no, no, tíralo. Tira toda la bandeja a la basura. Para mí, el shock fue pensar, así es como la gente rica, la gente poderosa, las naciones desarrolladas consumen. En cierto modo, al principio, si lo piensas bien, te parece algo muy guay. Si me preguntas sobre el principio de mi carrera en Wall Street, estaba orgulloso de que me aceptaran en esa fraternidad elitista. Fui a Brooks Brothers y me compré un traje. Me fui a limpiar los zapatos y allí estaba orgulloso como un pavo real. Fue una época emocionante. Volaba en primera clase, viajaba a Tokio, a Londres y me pagaban de maravilla. No nos portábamos del todo bien. Nos descontrolábamos más de lo que debíamos, eso seguro. Pero es que el éxito era como una droga. Era una locura. Yo era el segundo director ejecutivo más joven de JP Morgan. La vida me iba de maravilla. No hacía más que disfrutar y pasarlo bien y subir mi autoestima. Y bueno, ¿qué podía salir mal?
Yo era una pequeña científica. Empecé a darme cuenta de los ritmos, los ciclos y los patrones del mundo natural. Me pasaba todo el día al aire libre. Era como el viento en los sauces. Recuerdo el momento en el que todo cambió. Era primavera. Tenía 12 años y había algo que no iba bien. Mirara donde mirara, empecé a ver unas banderillas, luego otra, otra y otra. Empezaron por un extremo y arrasaron el campo. Y ese verano vi cómo cambiaban este increíblemente hermoso y complejo sistema vivo La gente sale de las saturadas ciudades para construir hogares y criar a sus familias. por calles, aparcamientos y carreteras. Una casa tras otra, avanzando por todo el paisaje, compitiendo por valiosos terrenos. El hombre con sus modernas máquinas está consumiendo terreno a una velocidad alarmante. Se despejan unas 1.200 hectáreas por día para hacer sitio a las cada vez más demandadas viviendas suburbanas. Vivir en el mundo moderno es una experiencia bastante interesante. Repleta de emoción, innovaciones y oportunidades que mis padres no eran capaces de imaginarse cuando eran más jóvenes. Es como muchas cosas, es una paradoja. Es tanto genial como aterradora. Me pregunto cómo sería si nos sacaran del día a día y nos llevaran a una nave espacial y nos hicieran observar a la raza humana. En muchos sentidos, estamos todos atrapados por un sistema en el que buscamos cada vez más dinero para comprar cosas que sabemos que no nos dan la felicidad, con la intención de impresionar a gente que ni siquiera nos cae bien. Es una locura. Pero si sales a la calle, todo parece ir bien. Resulta difícil imaginar que hay algo que va radicalmente mal. Gracias. En cierto modo, la vida siempre me ha puesto en lugares donde ha habido preguntas interesantes que responder o cosas que inventar. Y luego, tras inventarlas, podría utilizarlas para intentar encontrar las respuestas a otros problemas. Es como, por ejemplo, cuando inventé el DCE, el detector de captura de electrones. Este dispositivo es excepcionalmente sensible, mucho más que el hocico de cualquier animal. Y eso es increíble, porque no es muy habitual que uno pueda actuar mejor que la naturaleza. No tardé mucho tiempo en acostumbrarme a encontrar la presencia de pequeñas cantidades de pesticidas y otras sustancias venenosas en el entorno. En el problema de los pesticidas es donde la aplicación de este dispositivo mostró su valía. Ahora estamos alertados de los peligros del uso descontrolado de pesticidas que contienen sustancias químicas artificiales en los tejidos de animales y hombres. Y el detector del profesor Lovelock localizó las diminutas cantidades que se utilizan. El DCE parecía tener inclinación por detectar solo las sustancias peligrosas.
como los CFCs que estaban en todos los aerosoles de todo el mundo y que se estaban acumulando en la atmósfera. Un químico poco conocido que afecta a la capa de ozono y se encuentra en cientos de productos. Muchas cosas que tiramos, como los gases de los aerosoles, van a la atmósfera y allí provocan muchos problemas. El químico es uno de los varios contaminantes que están dañando la capa de la atmósfera que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas. Labrarme una gran reputación, ser contratado para dirigir el Banco Mundial y salvar el mundo, y jubilarme como un orgulloso ciudadano. Ese era el estilo de carrera que me atraía. Por motivos de seguridad, por favor, dejen libres los pasillos. Ahora siéntense, relájense y disfruten del vuelo. Allí estaba yo, sentado en un avión de Singapore Air, en primera clase. Era el Día del Padre, y estaba pensando en mis hijos. Bajé la vista y vi un artículo que hablaba del sistema de alojamiento para rentas bajas y lo corrupto y mal gestionado que estaba. Eso me indicó la cantidad de problemas que había en el mundo. Y en la columna de la izquierda había un artículo sobre un ejecutivo Atención, estamos entrando en una zona de turbulencias. que había decidido regalar casi toda su fortuna, unos 350 millones de dólares. Por favor, vuelvan a sus asientos y abróchense los cinturones. No se ha producido ningún retraso. Aterrizaremos dentro del horario previsto. Es casi como ser el ingenuo recluta que acaba de alistarse en el ejército y al que envían a Vietnam. Luego, en plena batalla, se da cuenta de que esa guerra no era lo que él creía que era y piensa, ¿qué diablos hago yo aquí? JP Morgan era la única empresa para la que había trabajado al salir de la universidad. Y sinceramente no sabía a qué otra cosa podía dedicarme. Recibí una llamada de un amigo. Me preguntó si quería acompañarle a él y a otro tío a navegar por el Atlántico. Estábamos a unos 1.600 kilómetros al este de Newport. Llevábamos una semana navegando. Íbamos a unos 9 nudos, soplaba una ligera brisa y yo estaba bajo cubierta durmiendo cuando pasó algo extraño. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que teníamos que haber chocado contra algo muy gordo. Una ballena jorobada ascendió por debajo de nuestro barco, chocó contra nuestro timón y lo partió por la mitad. Y como no podíamos virar, navegábamos en círculos como si estuviéramos descontrolados. Lo irónico era que en aquella época estaba leyendo Moby Dick. Era demasiada coincidencia como para no darme cuenta. Me pareció un mensaje como si me estuvieran diciendo que la vida no tenía que seguir como hasta entonces, que había llegado a un punto de no retorno, que la vida era más importante de lo que pensaba y que tenía que despertar. Todo ser humano desea lo mismo. Todos nos vemos tentados por ello. En el fondo, todos deseamos constantemente tener más. Cada vez más. Estuve en Estados Unidos hasta los 25 años. Durante esa época, la cultura del consumo estaba en pleno auge. Pero cuando volví a Taiwán, no vi diferencia alguna.
Entonces, Taiwán ya era como Occidente. En esta cultura del consumo, el mundo entero tiene cierta concepción estándar de lo que es el éxito. Tienes que llevar cierto tipo de reloj, debes conducir cierto tipo de coche, debes vivir en cierto tipo de piso. Pero así es la cultura del consumo. Esta belleza es engañosa. ¿Qué hacen estas luces? Crean cierto ambiente que nosotros debemos admirar. Este grupo de edificios en el centro de la ciudad es básicamente un símbolo psicológico del progreso del crecimiento. Nos bombardean con ese sentido del logro. Queremos edificios más altos, más brillantes, con más colorido. Por desgracia, lo único que hay detrás de esta belleza es un frívolo consumismo. Y eso es algo que va en contra de lo que quiere la naturaleza y de lo que el medio ambiente necesita que hagamos. Podemos ver el mundo de dos formas distintas. Hay una biosfera, que es la Tierra y todos los seres vivos. Pero también hay un nuevo ecosistema que los humanos nos hemos construido para nosotros. Una tecnosfera artificial. Todo lo que hay en la Tierra y que no es natural. Las infraestructuras que construimos, carreteras, redes, sistemas de comunicaciones, no están en equilibrio con el ecosistema natural. Tenemos que replanteárnoslo todo. Está bien construir todas estas cosas, pero tenemos que hacerlo de un modo inteligente. Sobre mi mesa había una carta del director de vuelos espaciales de la NASA, preguntándome si podría unirme a ellos en su programa de exploración lunar y planetaria. La mera idea de que me pidieran que me uniera a ellos era algo extraordinario. Y todo gracias al detector de captura de electrones. Aquí en los solitarios valles de Marte, el otoño casi se ha terminado en el hemisferio norte. La NASA quería un pequeño instrumento, lo bastante pequeño, para que sus cohetes pudieran llevarlo a Marte o a la Luna o donde fuera, e hiciera un análisis de superficie para ver si era apta para albergar vida. Con el mundo entero como testigo, comienza la cuenta atrás en Cabo Cañaveral, Florida, para una de las mayores aventuras del ser humano. Me dijeron que tenía hasta el viernes, hasta el fin de semana, para encontrar el modo de hallar vida en Marte o en Venus o en cualquier otro planeta si se diera el caso. Metí la pata y dije que no había la más mínima posibilidad de encontrar nada. Pero por supuesto ellos discrepaban. Cuando comenzamos a hacernos preguntas sobre Marte y a pensar en su atmósfera, de repente empezamos a considerar algunas partes de la Tierra, como la atmósfera y los océanos, desde un punto de vista totalmente diferente. Las cuentas no cuadraban. Por ejemplo, la presencia de un 20% de oxígeno en la atmósfera, de un 21%, es algo totalmente anómalo. No debería estar allí. Debería haber menos de una parte por millón de oxígeno. ¿Cómo permanece constante? No solo año tras año, sino a lo largo de millones de años. Entonces me di cuenta. Si todos esos gases son creados por la vida, debe ser la propia vida la que lo regula. La Tierra debería ser un sistema complejo que se autorregula para mantener condiciones favorables para la vida de forma constante.
Todo el sistema está interconectado de formas que no nos podemos ni imaginar. Y lleva funcionando así más de 3.000 millones de años. Todo me resultaba obvio, pero no tenía ni idea de que estaba promulgando algo revolucionario. Incluso en esta pequeña gota de agua hay muchísima vida. Cuando miro los organismos que viven en este pequeño estanque bajo mi microscopio, me doy cuenta de que están comiendo, excretando y que lo que ellos crean se convierte en la materia prima para el siguiente organismo. Es un sistema que crea todo lo que necesita y que no malgasta nada. Y Lovelock se percató de eso a un nivel planetario. Vio que unos pequeños ciclos creaban un ciclo más grande, liberando las sustancias necesarias a la atmósfera en cantidades increíblemente exactas para crear las condiciones propicias para la vida. Eso es un increíble milagro sistémico, si lo piensas bien, de verdad. Uno de mis vecinos era William Golding, el escritor, el de El Señor de las Moscas y tal. Y estaba muy interesado y me dijo, si vas a postular una teoría importante como esa, más vale que le pongas un buen nombre. Y en homenaje a la diosa griega de la tierra, te aconsejo que la llames Gaia. El señor James Lovelock fue el primero que nos hizo darnos cuenta de que la Tierra es un sistema cohesivo. Todo está interconectado, se autoequilibra, y nosotros estamos fastidiando dicho equilibrio. Los primeros 5 años, después de irme de Wall Street, fueron años de búsqueda. Empecé a cuestionarme las premisas de cómo opera la economía. Las conjeturas incontestables. El crecimiento económico exponencial, dinero es igual a riqueza, riqueza es igual a poder. Me entró un hambre de conocimiento que jamás había experimentado antes. Entonces descubrí el trabajo de James Lovelock. La idea de que todo el planeta es un sistema vivo con ciclos que se interconectan de modos que se escapan a nuestro entendimiento es una idea revolucionaria. También tiene implicaciones sobre la economía y las finanzas, como sobre todo lo demás. Me permitió creer que aquello que yo pensaba no era una locura. En pleno siglo XXI, el sistema mundial funciona de un modo lineal. Pensamos en la economía como una máquina donde juntamos los recursos naturales y humanos, de tal modo que fabricamos productos que los consumidores compran y luego acaban en vertederos. ¿Sabías que la palabra consumidor significa destructor? ¿Qué hay en la naturaleza que solo sea un consumidor? Todos los organismos dan algo, salvo nosotros. Eso funciona de maravilla cuando la economía es relativamente pequeña. Claro que puedes entrar en un bosque y cortar un árbol una vez cada 3 años para hacer una hoguera.
Pero si no haces otra cosa que cortar cada vez más árboles, acabarás sin ellos. Así que la escala importa. Hemos llegado a ese momento en el que esa escala nos está llevando a alcanzar los límites de un planeta finito. Y o bien nos equivocaremos y provocaremos un daño irreparable a nuestro planeta, o nos daremos cuenta de que pertenecemos a un sistema más grande. Y esto es algo que los humanos sabíamos y hemos olvidado en nuestra búsqueda de la modernidad. Cuando estudiaba arquitectura en Cornell, teníamos el privilegio de venir a Roma a estudiar un semestre o un año entero. Yo tuve aquí a uno de mis profesores preferidos, mi profesor de arqueología. Estamos en el Foro de Augusto. El foro era básicamente un edificio de despachos. A su lado hay un mercado, es decir, una especie de centro comercial donde se trataba con diferentes bienes. Resulta interesante ver estos muros así abiertos, especialmente ahora que están en ruinas. En la parte de fuera hay piedra. Luego vemos una capa de ladrillos y en el centro, en el interior del muro, vemos materiales descartados. Se puede ver que hay tejas de un tejado, algunos azulejos, tuberías de arcilla. Vemos que han echado restos de ladrillos y de otros materiales en la cavidad interior. Y por encima de todo, tenemos el mármol decorativo. Es un material carísimo de decoración, recubriendo un montón de restos. Descubrir esto como alumno fue algo revelador. Si se abren los muros de cualquier edificio, están llenos de basura. Es como si utilizaran el material de su vieja casa para construir una casa nueva. Reutilizaban la piedra, reutilizaban las calzadas, reutilizaban las columnas. Y aún así creaban belleza, belleza duradera. Tenían un sistema mucho más avanzado que nuestro sistema actual. Seguían un sistema circular. Tenían todo el material de construcción, literalmente, a metros de distancia. En la economía actual, cogemos algo, consumimos y lo tiramos. Pero si te fijas bien en los sistemas circulares, todo tiene más lógica. Los desperdicios de un sistema son la energía del siguiente. Por lo tanto, están constantemente interrelacionados en círculos superpuestos. A eso me refiero con lo de circular. ¡Hola! Hola, encantado de conocerte, por fin. Y ahora, damas y caballeros, el pionero de un movimiento medioambiental que, según algunos, ofrece una solución para revolucionar la economía. El sistema conocido como economía circular. El arquitecto, diseñador e innovador Arthur Juan. Hola, gracias por invitarme. Por favor, dime, ¿qué es la economía circular? Básicamente, nuestro sistema económico se conoce como sistema lineal. Y eso significa que haces algo, lo vendes, lo utilizas y lo tiras, y ya está. Lo que quiero decir con economía circular o con circularidad es que tenemos que mantener todos los materiales dentro de un bucle, sin tirar nada, sin dejar residuos. Así podríamos utilizar los recursos durante mucho tiempo. E imitar el comportamiento de la naturaleza, donde no se desperdicia nada. Pienso en la circularidad como circulación. Cuando veo un tronco, no veo un tronco que se pudre, veo una fuente de vida.
Este tronco no se pudre y se descompone en el suelo. En realidad, este tronco se convierte en esta orquídea. Los materiales de este tronco se convierten en hongos. Y los hongos, los materiales de los hongos, si un topillo viene y se come el hongo, esos materiales se convierten en el topillo. Y luego, si por ejemplo un búho bajase volando y cazara a ese topillo, esos materiales se convertirían en ese búho. Es una circulación de materiales. En la naturaleza, esa reutilización de recursos biológicos es interminable. ¿Es posible que los humanos pudiéramos hacer lo mismo con nuestros recursos técnicos? Creo que sí. Solo necesitamos replantearnos nuestro modelo sistémico de usar y tirar para que los recursos también circulen. Aquí tengo unas gafas de sol. Sí, están hechas con colillas de cigarrillos. Los filtros de los cigarrillos que tiramos y que acaban llegando a los mares están hechos de un plástico muy valioso llamado acetato de celulosa. Y además es hipoalergénico, así que estas gafas jamás te darán alergia al tocar tu piel. Reutilizar significa que puedes utilizar algo durante mucho tiempo. Renovar significa, esto está un poco roto, así que vamos a intentar arreglarlo de nuevo. Eso sería renovar o reacondicionar. Reciclar significa que algo ya no te sirve y hay que encontrar formas nuevas de utilizar ese material. Y supraciclar significa que da igual cuál fuera el valor de un objeto en su vida anterior, tendrá un valor superior en su siguiente vida. Esta idea de reutilizarlo todo no es nueva. La ha usado la sociedad humana desde siempre. En la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, todo se reciclaba o se renovaba. No se desperdiciaba nada. Con la llegada del urbanismo y el aumento exponencial de la población humana, el sistema de usar y tirar se convirtió en un problema. Si el ser humano es capaz de asumir que todo lo que compra debería ser para siempre, sin crear residuos, sin tirar nada, entonces tendremos un futuro. No puedo decir que sea inmune al sistema de usar y tirar, pero intento utilizarlo lo menos posible en mi día a día. Nuestro sistema de diseño, nuestro sistema de economía, nuestro sistema de consumo, tiene que llegar a ser un sistema de cero residuos, así de simple. Imitar a la naturaleza, en eso consiste la circularidad. La vida construye a medida. Si queremos hacer una hoja, tomamos un folio de papel verde y recortamos la hoja. La parte que sobra del recorte es un residuo. La vida vuelve a crecer, a menudo mejor de lo que era antes. La magia es que nunca termina. Para mí, la cuestión siempre ha sido, ¿cómo se puede crear un estilo de vida elegante sin crear residuos? La polución puede convertirse en la solución. Debemos reimaginarnos nuestro lugar en el universo. Todo el sistema está interconectado de formas que no nos podemos ni imaginar. Para, deja tu boli y replantéatelo todo. Y aquí tenemos, ¿cómo se llaman? Unas viñetas o tiras cómicas de un periódico. Me he olvidado de cuándo salió mi primer libro con la hipótesis Gaia. Los biólogos universitarios se volcaron totalmente en criticar Gaia. Hubo muchísimos artículos en las revistas científicas intentando desacreditar Gaia. Odiaría tener que seguir recordando todas las críticas que me hicieron. Fueron devastadoras. Maynard Smith llegó a llamarlo una religión diabólica. Me hizo pensar que debía hacer un modelo informático de mi hipótesis. Programé un modelo en BASIC, que es un lenguaje informático sencillo, y funcionó inmediatamente.
Fue casi algo mágico. Lo envié a la Royal Society, a su revista, la revista científica más antigua del mundo. Casi todas las revisiones paritarias lo rechazaron, diciendo que era una tontería. Pero el presidente dijo, tenemos que oír su versión de la historia. Y, para mi sorpresa, lo publicaron. Las grandes ideas tardan tiempo en calar, porque a la gente le gusta ceñirse a lo que sabe. Pero si queremos sobrevivir en este planeta muchos años, más vale que empecemos a creerlo. Reciclar no funciona. Todo el material de un solo uso que tiramos, en realidad no va a ningún sitio. Es todo basura occidental. Hay contenedores llenos de basura, etiquetada como material reciclado. La mayoría de los países desarrollados lo envían todo como basura directamente a Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, etc. Si te fijas en Gaia, en la Tierra, como un sistema, verás que es como un recipiente, como un depósito. Pues todos vivimos en ese depósito, nada desaparece. Las cosas que tiramos no desaparecen, están todas dentro del sistema. Contaminar China, Vietnam, Taiwán, es lo mismo que contaminar Europa. Al final la basura acaba llegando a Europa. Hemos sido muy deficientes con nuestros residuos. Hemos tirado de todo por todas partes. Y la economía circular dice que todo es valioso y que debemos recuperarlo. Por ejemplo, debemos coger un producto y transformarlo en otra cosa, pero debemos recuperar sus fragmentos como si fueran lo más valioso del mundo, porque lo son. Recuperar y transformar. Eso es lo que hace la vida. Todo tiene una historia. Un artista puede pintar un cuadro por un solo dólar y venderlo por millones de dólares. Se trata de ver el valor de algo. Este es uno de mis proyectos favoritos. Es una combinación de lo que he estado intentando durante muchos años, unas veces con éxito y otras sin él. Y hemos puesto todas las piezas con éxito en un mismo sitio. Reciclar no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque nadie genera un nuevo deseo por el material reciclado. La casa de la basura es solo una casa, literalmente una casa. Todo aquí está hecho al 100% a partir de un producto con una vida anterior. Si nos fijamos en la industria del lujo, podemos aprender mucho de cómo generan deseo sus marcas. Por eso estamos aquí, en Milán. Podéis ver que tenemos un montón de productos. Este, por ejemplo, es muy interesante porque su composición es de más de un 60% de plástico. Podéis pasarlo y veréis que parece mármol. Pero, en realidad, tiene un porcentaje muy alto de material reciclado. Trabajamos con estudiantes, con artistas que vienen aquí. Y esto se convierte en un lugar desde el que surgen muchas ideas y nos animamos los unos a los otros para convertirlas en realidad. Convertimos unos residuos que la gente considera inútiles al 100% en algo que es al 100% tanto hermoso como útil. Cuando la gente viene por primera vez, nunca adivina de dónde salen todos esos materiales. Y ni siquiera creen que fuera algo posible hoy en día.
Mucha gente dice, esto parece un proyecto artístico, pero no, está diseñado para convertir la circularidad en una posibilidad. En esto es en lo que hemos logrado transformar las pantallas de los móviles. Y podéis ver lo que se puede hacer al transformar la pantalla de un teléfono. Hay cierta belleza en la transformación. Y también nos gusta crear la posibilidad de que haya una segunda y una tercera vida. Las tapas de los vasos de café, ¿cuánto las utilizamos? ¿5 minutos? Queremos transformarlas en algo que podamos utilizar durante 5 años como un mueble. Después de usar ese mueble, tal vez quieras cambiar de sillón porque sencillamente te has cansado de utilizarlo. Volvemos a comprimir ese sillón, como este en el que estoy sentado, y lo convertimos en material de construcción. Así conviertes un material de 5 años en material que puede durar 25 o 50 años. Todos los materiales y todos los productos deberían hacerse así. Como especie somos muy buenos resolviendo problemas. Y aún así, los problemas son síntomas de un sistema de diseño defectuoso. La idea de cambiar de sistema sirve para crear uno que no genere problemas desde el principio, en lugar de invertir todo nuestro tiempo tratando de solucionar esos problemas. Tras 3.800 millones de años de vida en la Tierra, la vida ha solucionado todo lo que intentamos resolver nosotros de una forma muy sostenible. La vida ha aprendido qué funciona y qué dura, qué es apropiado. Ha aprendido a vivir en colaboración con la Tierra. Gracias a 1 millón de estrategias distintas, se puede ver la genialidad de la naturaleza. La biomímesis es la innovación inspirada en la naturaleza. Es la práctica de que cada vez que diseñas algo pienses, ¿qué hay en el mundo natural que haya resuelto ya lo que yo estoy intentando resolver ahora? Puedo imaginarme a un fabricante de paneles solares sentándose con un botánico que sabe cómo funciona la fotosíntesis. A alguien que quiere hacer una fibra sostenible sentándose con alguien que sabe cómo teje una araña a su red. Puedo imaginarme a un constructor naval sentándose con alguien que entiende de peces, de atunes o tiburones y que quiere aprender cómo reducir el rozamiento en la forma de un casco. Si te fijas en las luciérnagas, verás que tienen bioluminiscencia. Se trata de una luz química. Pero lo más interesante es el abdomen de la luciérnaga. Si te fijas bien de cerca, tienen una especie de estructura azulejada. Cuando utilizas ese tipo de estructuras en una bombilla LED, obtienes un 55% más de luz en dicha bombilla. La vida siempre nos proporciona formas increíbles de mejorar lo que ya tenemos. Hay una muy importante para la salud humana que tiene que ver con el control de bacterias. Si nos fijamos en las algas, veremos que hay miles de especies distintas en los océanos de todo el mundo. Cabría esperar que estuvieran cubiertas de bacterias o percebes, pero no. Producen una sustancia química que impide que las bacterias se comuniquen entre ellas, que es lo que necesitan hacer si quieren colonizar una superficie. Cuando una bacteria no puede comunicarse, sencillamente no se posa.
Podríamos imitar esa sustancia química y utilizarla como limpiadora. Un spray líquido que impide que las bacterias, las algas o el moho se posen sobre una superficie. Y al no matar las bacterias, solo impide que colonicen una superficie, estas no desarrollan inmunidad hacia esa sustancia. Eso ha funcionado en la naturaleza desde hace millones de años. Es una forma completamente nueva de encargarnos de las bacterias. Otra posibilidad que nos ofrece la biomímesis es utilizar el poder del sol para ayudarnos a controlar la temperatura en el interior de un edificio. ¿Y si tu casa o tu despacho regularan activamente la temperatura? Algo parecido a lo que hace la piel. Cuando tenemos calor, nuestros poros liberan sudor que se evapora para mantenernos fríos. Imagínate tener unos pequeños poros en la superficie exterior de un edificio que liberen aire húmedo para enfriar dicha superficie. O imagínate un despliegue de marquesinas solares que se muevan siguiendo el sol, dando sombra y enfriando la superficie de tu casa como las copas de los árboles. Y si podemos imitar la naturaleza a pequeña escala, ¿por qué no podemos hacerlo a lo grande? Esta es la primera vez que se hace algo a esta escala y nivel de circularidad, desde la forma en la que recolectamos el material hasta su construcción imitando a la naturaleza. Hicimos campaña para que todos los habitantes de Taipei nos proporcionaran la materia prima. Conseguimos 1,5 millones de botellas de plástico en menos de 2 semanas. Y luego creamos esta estructura de 9 pisos de altura. Para nosotros, es importante tener un proyecto como este, que demuestre el potencial que tiene la circularidad a esta escala. Para nosotros, el objetivo final es la biomímesis. Hemos intentado construir todo el edificio sin utilizar ningún tipo de adhesivo. Cogimos la materia prima y la transformamos en unos bloques que se interconectan entre sí. Y creamos una especie de estructura estilo panal que se convierte en el muro y en el músculo de la estructura. Todos tienen cierta noción de la microescala al intentar imitar el funcionamiento de la naturaleza. Pero ¿cómo podemos conseguir eso de una forma escalable económicamente? Eso es lo que intenta demostrar este edificio. Otra lección que nos enseña la naturaleza es cómo crear materiales para todo tipo de funciones. En el mundo natural tenemos 10 millones de organismos, pero todos comparten una bioquímica común. Son capaces de encontrar materiales miren donde miren y saben que van a ser fáciles de utilizar y que podrán construir sus cuerpos con ellos. Y eso es asombroso. Es un increíble acto de malabarismo de los mismos materiales una y otra vez. Estamos investigando cómo puede nuestra economía supraciclar y circular los materiales del mismo modo que lo hace un ecosistema. Desde la Revolución Industrial hemos estado muy ocupados creando cientos de materiales, decenas de miles de compuestos químicos, cosas que el mundo jamás había visto antes. Cada vez que queremos hacer algo, creamos un tipo de material distinto. Mientras la vida dice, utilicemos el mismo material y cambiemos su diseño. Tenemos que hacer lo mismo. Venid a ver esta. Fíjate en el exoesqueleto de un escarabajo. Es precioso, genial. Está hecho de quitina y es un sistema material. Y en nuestro mundo nos resultaría muy fácil reciclar un material. Este material en concreto, en algunas zonas, tiene que ser muy fuerte. Por eso se construyen capas como la madera contrachapada.
Pero luego en otra zona tiene que ser resistente a la abrasión y se utiliza otro tipo de arquitectura. Y después, quizá cerca de la cabeza del escarabajo, deba ser flexible, casi como de goma. Mismo material, distinto diseño, por lo tanto se consiguen distintas propiedades. La vida también construye de abajo arriba, cubre una necesidad o construye a medida. Esta idea de la impresión en 3D es muy importante, porque es una de las formas en las que tal vez podamos construir algo totalmente a medida. Si pensamos en la industria del marisco, los caparazones de los crustáceos también son de quitina, así que podríamos coger esos residuos y, en lugar de cargar una impresora 3D con un plástico tóxico, podríamos utilizar un material natural. ¡Qué guay! Algún día permitirá que podamos fabricar cosas en casa, y un par de materiales podrían ser ensamblados y reensamblados, formando el tipo de productos que necesitemos. Por supuesto, la construcción a medida no se aplica solo a cosas pequeñas. Imagina que pudiéramos construir una casa a medida sin utilizar más material del que se precisa para su construcción. Pues es posible. Ya queramos darle un diseño convencional o un tipo de construcción nueva para una nueva época, inspirarnos en la naturaleza e imprimirla con materiales locales y renovables, es totalmente posible. Construir a medida sin producir residuos. El mundo no solía comer pollo barato. Boys get to plucking them chickens. They're gonna have chicken for dinner. Boss man says you can't have steak 'cause the cow. Ahora nos beneficiamos de un pollo extremadamente barato. Such and we lost the old meal skinner. Boys get to plucking them chickens. Pero que la industria del pollo y todos nosotros nos beneficiemos de esta carne barata destroza inmensos terrenos de cultivo, paisajes enormes, y la mayoría de los criadores de pollos tienen dificultades para ganarse la vida. Las aves de corral comen grano, que se cultiva en granjas inmensas, utilizando increíbles cantidades de fertilizantes y pesticidas que básicamente destruyen el terreno. Comencé a pensar en posibles soluciones a las necesidades nutricionales de los seres humanos y en cómo podemos producir comida de una forma que no destruya el planeta. La esencia de los sistemas vivos es que son regenerativos. Un incendio forestal deja el terreno yermo y humeante, literalmente en cenizas. Pero luego, mágicamente, ese bosque se regenera más sano de lo que era antes del fuego. La clave del proceso de regeneración es que se lleva a cabo de forma continua. Yo lo considero como una espiral ascendente, una espiral interminable de potencial renovado. Intento encontrar proyectos que estén a la vanguardia de este paradigma regenerador. Y el proyecto en el que estoy centrado ahora tiene un hermoso sistema cerrado, un modelo regenerativo. Empieza con la cría de tilapias en piscifactorías. Las tilapias son peces herbívoros. Se alimentan de hierba. Los residuos de la tilapia se suministran a unos camarones de agua dulce. Los camarones son recolectados como segundo cultivo, y los residuos de los camarones pasan a un criadero de crustáceos, por ejemplo, almejas y ostras de agua dulce. Y los residuos de ese tercer tanque serán los fertilizantes para una huerta estupenda en la que cultivamos tomates y albahaca. Así que tenemos pescado, camarones, crustáceos, tomates y albahaca, todo cultivado a partir de la misma materia prima. Pero además, el agua del invernadero se calienta para no tener que añadir un sistema de calefacción a la hora de devolver el agua al tanque de las tilapias.
El mundo no estaba acostumbrado a comer pollo barato. Si decidiéramos cambiar y pasar a comer peces herbívoros o camarones herbívoros a un coste comparable, siendo más seguro y más limpio, crearía una increíble demanda para convertir los campos de maíz en terrenos de cultivo. Y eso tendría un enorme impacto a la hora de estabilizar el clima. Esa es mi promesa para una economía regenerativa. No solo se trata de eliminar las cosas malas que todos podemos ver y que intentamos reducir, sino desbloquear un potencial que la mayoría aún no ve. Con la moda tenemos un problema. La moda es uno de los mayores contaminadores y también deja una huella de carbono inmensa. Es una de las industrias más perjudiciales para el medio ambiente del mundo. Y todos contribuimos a este importante problema. Mi solución personal para la moda es que reparemos toda la ropa posible. En el caso de la mayoría de mis pantalones, después del tercer arreglo, el tejido ya no aguanta, se desmorona completamente. Entonces, los problemas derivados de la fabricación de los materiales se vuelven evidentes. La mayoría de los tejidos de la industria de la moda o de las fibras que crean esos tejidos provienen de dos fuentes distintas. Una es una fuente natural como el algodón o la lana, y otra es una fuente sintética como el nylon, el poliéster, el polipropileno o los acrílicos. Ambas fuentes se mezclan a la hora de fabricar tejidos, por lo que una prenda de ropa puede contener viscosa, algodón y además poliéster, todo mezclado. Y luego resulta imposible separar esos materiales. Solo se necesita una pequeña cantidad de otro material en una mezcla para que el reciclado sea imposible. Solo con que la etiqueta de una camiseta esté hecha con un material distinto, toda la prenda acabará en un vertedero. En la moda hay un lugar icónico porque hace las cosas de un modo distinto. Esta empresa familiar empezó a funcionar hace más de 100 años. Han perfeccionado una forma de procesar los materiales usados, incluso con la mezcla de fibras. No solo crean nuevos materiales, sino también nueva belleza. Los tejidos de Prato son de los más apreciados en la industria de la moda. Con un diseño inteligente, podríamos evitar crear tejidos vertedero desde un principio. Pero ya se ha producido un gran logro, una solución circular para los tejidos producidos en masa. Cada día se venden 30 millones de pares de vaqueros. Pero pueden estar hechos con un tejido diseñado para ser totalmente reciclable, conservando recursos y reduciendo los residuos. Y así no acabarán en ningún vertedero porque podrán disolverse en la tierra en menos de 2 semanas.
incluso en un montón de abono en una casa cualquiera. El mundo actual en el que vivimos es mágico, dinámico, algo que consideramos único entre 1 millón, entre 1 cuatrillón. Se autoorganiza, se autoperpetúa, evoluciona constantemente y es cada vez más complejo. Es una realidad increíble. Y lo único que entra en conflicto con todo eso es nuestra forma de dirigir la economía humana. ¿Cómo es posible? Touchdown de los Bills. Oliver ha conseguido penetrar por el centro y llegar a la zona de anotación. Después de ir perdiendo, han logrado remontar. Forma parte de nuestra cultura. Solo se recompensa al ganador. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. Llevado al extremo, se convierte en algo insano. El dinero se convierte en la unidad de medida, en el marcador del juego. No existe el concepto de suficiente en el sistema capitalista. No existe la noción de que ya has crecido todo lo que podías llegar a crecer en cierto negocio. Si nos fijamos en la selva, el rey de la selva es el león, y los leones se pasan la mayoría del tiempo holgazaneando y durmiendo, cuando podrían pasarse todo el día matando antílopes si les viniera en gana. Pero si mataran a todos los antílopes, no tendrían alimento para un futuro. Por eso no malgastan los antílopes, solo comen los que necesitan. Una vez tuve una cena maravillosa con Janine Benyus. Me explicó cómo funciona la competición en la naturaleza. Hemos malinterpretado por completo lo que quería decir Darwin cuando promulgó su teoría de la supervivencia del más apto. En realidad significa la supervivencia del que mejor se adapta. Es como las piezas de un puzzle. Piense en un arrecife de coral. Existen unos pequeños pólipos en los corales. En realidad son animales y están compuestos de zooxantelas. Las zooxantelas son unos organismos que hacen la fotosíntesis y que viven dentro del coral. Las zooxantelas se benefician de un hábitat en el interior del coral y al hacer la fotosíntesis le proporcionan carbono. Y juntos crean algo que puede ser visto desde el espacio. Crean hogares protegidos para 4.500 especies que, de no ser por esa sociedad entre el coral y esos pólipos, no existirían. Hay cierta generosidad en el mundo natural. Los peces ya dan algo solo con excretar. Comen, excretan nitrógeno y los arrecifes de coral prosperan gracias a ese nitrógeno. No es una gran cantidad, pero es la cantidad justa que necesitan. El mundo natural está lleno de estas simbióticas relaciones en las que yo tengo una habilidad especial, tú tienes otra, combinamos esas habilidades y aprovechamos al máximo nuestro hábitat. Definitivamente tenemos que parecernos más a la naturaleza, pero colaborar es difícil. Nos enfrentamos a un cambio completo de nuestro paradigma cultural. Casi todas las industrias, cada faceta de nuestra economía tienen que darse cuenta. Quiero saber más, explícate. Por ejemplo, los residuos de una compañía podrían convertirse en los recursos de otra.
Y así estarían todas interrelacionadas. Habría una red de empresas que suministrarían sus residuos como recursos energéticos o materiales de otra empresa para su siguiente generación de productos. Pero estarían todas semi-interconectadas y así podrían crear un ecosistema. ¿Y si pudiéramos crear un ecosistema que vinculara a la industria automovilística con la industria de la moda? Sabemos que la moda es famosa por sus residuos, pero ¿y si por sus desechos la industria automovilística pagara un buen dinero? Algo que de otro modo se tuviera que fabricar con materiales totalmente nuevos, como el aislamiento de las puertas de los coches. Se trata de establecer vínculos, de construir sociedades empresariales que crearían un beneficio superior. En Países Bajos, las baterías usadas de los vehículos eléctricos se han instalado como suministro energético de un estadio de fútbol. Como se cargan con un panel solar durante el día, el campo se puede iluminar por la noche. Incluso devuelve la potencia que no utiliza a la red eléctrica general. Estos beneficios rápidos nos sirven para demostrar a la gente que la circularidad funciona. Pero nuestra auténtica ambición es ejercer un impacto sistemático a largo plazo. En este proyecto podremos utilizar los materiales de supraciclado que hemos desarrollado en los últimos 15 años y convertirlos en un hospital y en laboratorios de biocontención. Pero jamás lo habíamos hecho. Por supuesto. El proyecto del hospital consiste en convertir todos los residuos de un solo uso que hemos podido recopilar durante la época de la pandemia y emplear ese material para construir un moderno hospital preparado para otra pandemia. Así es como debería quedar cuando esté terminado. Este es el proyecto más complejo. Todo esto será la unidad de cuidados intensivos. Diseñar un sistema que encaje, de montaje rápido, que en menos de 24 horas se pueda crear una cápsula médica. Y esto sería un depósito adicional de agua para las máquinas de diálisis. La circularidad se ha convertido en algo muy importante durante la pandemia, porque el comercio mundial llegó a detenerse. Y eso significa que debemos ser capaces de utilizar material local para poder producir la infraestructura necesaria para ayudar a salvar vidas. A la mayoría de los empresarios no les gusta esta situación. Les gusta hablar del concepto de circularidad, pero no saben cómo ejecutarla físicamente. Para ellos, esto es basura. Esto es la circularidad aplicada al mundo de la salud dentro de una limitación de tiempo. A finales de este año, tendremos construidos 96 pabellones. En estas salas, todas las piezas deben encajar directamente. Así. Y por eso mismo, no necesitamos bisagras ni juntas. Casi todas las industrias, casi todas las facetas de nuestra economía tienen que empezar a renovarse para tener circularidad. Una de las mejores transformaciones que puede hacer un negocio es replantearse qué es lo que está vendiendo. Un escáner de resonancia magnética es una de las máquinas más importantes y caras de la medicina. Puede ver el interior de un cuerpo humano. Son complejas, están hechas con materiales escasos y valiosos. Son muy caras y difíciles de sustituir al quedar obsoletas. Por eso, los fabricantes de estas máquinas han cambiado su forma de hacer negocios. Suministran, mantienen y actualizan las máquinas para que puedan ser utilizadas el mayor tiempo posible.
Cuando eso ya no es una opción, la recogen y la desmontan para que empiece una segunda vida. Y no hay residuos. Cada pieza o material se reutiliza y se recicla. Este modelo de negocio pretende triunfar sin fabricar y vender cada vez más máquinas, porque los clientes no quieren más máquinas, sencillamente quieren los mejores escáneres para sus pacientes. Las cosas en el mundo natural no crecen eternamente. Pensad en nuestros cuerpos. Crecemos exponencialmente cuando somos jóvenes y luego la curva pasa a un crecimiento más lento cada año hasta que dejamos de crecer físicamente. Pero nuestro crecimiento continúa de forma no física. Y creo que la lección para nuestro mundo empresarial es que necesitamos, en cierto sentido, madurar por encima de la adolescencia y empezar a crear nuevos valores, nuevos servicios. Una de las cosas más inteligentes que han empezado a hacer nuestras empresas es pasar de vendernos productos a vendernos servicios. Imagina que nunca vuelves a comprar otro frigorífico, lavavajillas o lavadora. En su lugar firmas un contrato para tener una que siempre funcione. La empresa la mantendrá y la actualizará. Y cuando ya no la quieras, se la llevarán y reutilizarán todas sus piezas. Es un modelo de negocio que podría funcionar con muchas cosas. Las empresas seguirían ganando dinero. Ha llegado el técnico. Utilizarían menos materias primas, los productos durarían más y sus reputaciones mejorarían porque nos proporcionarían un servicio que necesitamos. Imagina que no volvieras a necesitar el último modelo de móvil o de televisión con todos los materiales que harían falta para fabricarlos, porque los que tienes ahora han sido actualizados y funcionan como si fueran nuevos. En la economía circular podemos ser clientes sin tener que ser consumidores. Tenemos que replantearnos nuestro lugar en el universo. Las lecciones de la COVID nos acompañarán durante muchos años. Y debemos entender que habrá muchos fenómenos más, ya sean pandemias o desastres debido al cambio climático. La cuestión es que estamos en un mundo en el que no nos es posible predecir qué ocurrirá. ¿De dónde viene mi comida? ¿De dónde mi agua? Son cuestiones que de repente creo que serán importantes. En lugar de, vaya, me gustaría otro reloj chulo, u otro coche chulo, o unas vacaciones chulas. Nos ha enseñado lo frágil que es el sistema. Hemos diseñado nuestra sociedad sobre un sistema económico que valora el dinero. Más dinero es bueno, menos dinero es malo. No hay lugar para el amor, no hay lugar para la belleza, no hay lugar para la bondad en ningún modelo económico. Vivimos como si estuviéramos separados del planeta y separados del prójimo. Incluso tenemos una palabra, naturaleza, como si ésta estuviera separada de humanidad. Son nuestras ideas, nuestra forma de pensar, la forma que tenemos de ver el mundo, lo que realmente importa. ¿Cuál es el futuro del capitalismo? Pensémoslo bien, son las mayores empresas, los gobiernos poderosos y un puñado de multimillonarios los que toman las decisiones cruciales de las que depende el destino de este planeta. El león duerme la mayoría del día y solo come lo que necesita. Así mantiene el equilibrio del ecosistema. Puedo imaginar un día en el que veamos a las grandes multinacionales, a muchos gobiernos y a los multimillonarios trabajando en servicio de la salud del mundo.
Si le escribiera una carta a James Lovelock, probablemente le diría que tiene razón, que todo está vivo. Y que gracias por ver la vida en todas las escalas, por permitirnos dar un paso atrás y darnos cuenta de que esos grandes ciclos se producen porque los pequeños ciclos se llevan a cabo. Y quisiera darle las gracias por aguantar cuando todos se cuestionaban su objetividad científica. Sé que la Tierra es un sistema vivo, y ahora todos lo sabemos. El mundo natural no deja de sorprendernos. No se necesita dinero para disfrutarlo y aún así da muchas más satisfacciones que comprar cosas. Entiendo que las grandes empresas estén cegadas por su necesidad de crecimiento exponencial y de generar beneficios. Pero creo que la gente evolucionará de tal forma que la demanda de los productos que nos venden estas empresas acabará desapareciendo. Ya ha empezado a ocurrir. Y las empresas tendrán que hacer lo de siempre. Las mejores se adaptarán e innovarán y encontrarán formas de resolver los auténticos problemas a los que se enfrenta la humanidad del siglo XXI. El hospital está terminado. Esto demuestra que la basura puede salvar vidas. No necesitamos nuevos recursos vírgenes. Podemos literalmente coger recursos postconsumidor y transformarlos en la siguiente generación de la tecnología. Me hace sentir que esto va a cambiar el mundo. Las pruebas de que nuestra economía humana actual no funciona, no es sostenible, son abrumadoras. Estamos en un momento de crisis y tenemos que tomar una decisión básica sobre la dirección que vamos a tomar. ¿Y qué mejor modelo para utilizar y reinventarnos que el modelo de los sistemas vivos y su comportamiento? Son los únicos sistemas que conocemos y que se han mantenido durante largos periodos de tiempo. Si no, no estarían aquí. Son sostenibles por el mero hecho de que siguen existiendo. Estos organismos están construyendo terrenos, ¿y nosotros? Están limpiando agua, ¿y nosotros? Están limpiando el aire. Están creando exactamente las condiciones que todos necesitamos para vivir. Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde como organismos vivos de este planeta. La circularidad es la única esperanza. Solo así podremos sobrevivir. Porque es lo más cerca que estamos de imitar el comportamiento de la naturaleza. Para, deja el boli y replantéatelo todo. Poco a poco, mis opositores empezaron a escuchar. Gaia se hizo famosa como la ciencia del sistema Tierra. Se aplica a todos los sistemas distintos, biológicos, económicos, de cualquier tipo. Recibí una carta diciéndome que me habían concedido el premio de la Orden de los Compañeros de Honor y que si quería ir al Palacio de Buckingham a aceptarlo. Disfruté de una audiencia de 10 minutos con Su Majestad la Reina. Fue muy agradable.